Durante mucho tiempo guardé rencor, creyendo que así protegía mi dignidad. Pero ese rencor me robó la paz, me quitó el sueño y me volvió un extraño en mi propia casa. La persona que más amé fue también la que más me lastimó. Y cuando por fin decidí perdonarla, no lo hice por ella, lo hice por mí. Lo que sucedió después cambió mi vida de una forma que nunca imaginé. Me llamo Ramiro Ortega, y siempre fui un hombre sencillo. Trabajé casi toda mi vida como carpintero en un pequeño taller, que construí con mis propias manos, al fondo de mi casa. No necesitaba mucho para sentirme feliz. Un café caliente al amanecer, el canto de los pájaros y la sonrisa de mi esposa, Elena. Teníamos un hijo, Andrés, que era mi orgullo. Desde niño mostró inteligencia, carisma y una curiosidad por la vida que me recordaba a mí cuando era joven. Creí que lo había educado con los valores más importantes: la fe, la humildad y el respeto. Con el paso de los años, la vida empezó a cambiar. Elena enfermó, y yo tuve que cerrar el taller por un tiempo para cuidarla. Fueron días difíciles, llenos de oración y esperanza, pero también de miedo. Andrés, ya convertido en adulto, comenzó a distanciarse. Sus visitas se hicieron menos frecuentes, y sus palabras más frías. Decía que yo debía dejar de aferrarme al pasado, que el mundo moderno no tenía lugar para hombres como yo. Esas palabras, aunque dichas con tono de impaciencia, me dolieron más de lo que él imaginaba. Después de la muerte de Elena, la casa se volvió un silencio. Cada rincón me recordaba a ella, y solo la fe me mantenía de pie. Esperaba que Andrés se acercara, que buscara consuelo en mí, pero sucedió lo contrario. Un día me dijo que quería vender la casa, la misma casa donde había crecido, donde su madre había cocinado cada Navidad, donde mi vida entera estaba grabada en las paredes. «Papá, ya es tiempo de avanzar», me dijo, sin mirarme a los ojos. En ese instante supe que algo dentro de mí se quebraba, aunque guardé silencio. Nunca imaginé que esas palabras fueran el principio de una herida tan profunda. Durante semanas, Andrés evitó venir a verme. Cuando lo hacía, apenas cruzábamos un par de frases. Yo trataba de hablarle con calma, de hacerle entender lo que significaba para mí ese lugar. Pero él ya no escuchaba. Lo notaba impaciente, distraído, como si la vida que compartimos fuera solo un recuerdo incómodo que quería enterrar. Yo, con el corazón en la mano, intentaba mantener la paz, pero cada conversación terminaba en silencio. Una tarde, vino con papeles en la mano. Los dejó sobre la mesa de la cocina, junto a la taza de café que aún estaba caliente. «Solo falta tu firma, papá», me dijo. Sentí un nudo en la garganta. «¿Mi firma?», pregunté, fingiendo no entender. «Sí, para vender la casa. Ya encontré comprador». Me quedé mirándolo, sin poder hablar. Él evitó mi mirada, y eso dolió más que sus palabras. No discutí, solo respiré hondo y dije: «Hijo, esto no es una casa, es mi vida entera». Él respondió con una frase que jamás olvidaré: «Tu vida ya pasó, papá, no te aferres». Esa frase me partió el alma. Por primera vez sentí rabia, pero una rabia mezclada con tristeza, con impotencia. Lo vi salir de la cocina y cerrar la puerta sin mirar atrás. Me quedé solo, con los papeles frente a mí, sin saber si llorar o rezar. Me sentí viejo, inútil y sobre todo, invisible. A veces la ingratitud duele más que cualquier pérdida. Los días siguientes fueron un peso constante sobre el pecho. Cada rincón de la casa me hablaba de Elena, su aroma en las cortinas, su risa en la memoria. No podía imaginarme entregando ese lugar a desconocidos, pero Andrés insistía. Me llamaba, me presionaba, incluso me decía que era lo mejor para todos. Yo no entendía qué todos decía. Si solo quedábamos él y yo, ¿por qué se sentía tan lejos? La fe me pedía paciencia, pero mi corazón se quebraba. Una noche, después de su última visita, me senté en el taller. Acaricié la madera del banco de trabajo y sentí lágrimas caer sobre ella. Recordé cuando Andrés era niño y jugaba a hacer sillas pequeñas conmigo. «Mira, papá, igual que tú», me decía orgulloso. Y ahora, ese mismo hijo quería borrar todo lo que fuimos. Me dolía más su frialdad que la idea de perder la casa. Me dolía sentir que el amor no bastaba para mantenernos unidos. Intenté hablar con él de nuevo. Lo llamé una mañana, con la voz temblorosa, pero firme. «Andrés, quiero que vengas a verme»,
solo para hablar. Aceptó, aunque con tono distante. Cuando llegó, le preparé café, como solía hacerlo su madre. Nos sentamos frente a frente, en silencio. No quiero discutir, le dije. Solo quiero entender por qué tanto apuro. Él suspiró, miró su reloj y dijo: «Papá, necesito ese dinero. Estoy en una situación complicada». Fue la primera vez que escuché sinceridad en su voz. Al principio, sentí compasión, pero en el fondo, algo no encajaba. Su mirada esquivaba la mía, sus manos temblaban. Después de insistir, confesó: «Tengo deudas, malas decisiones». Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Deudas? ¿De qué tipo?». Él bajó la cabeza. «Personas equivocadas», murmuró. En ese momento entendí que su desesperación no era solo ambición, era miedo. Y aunque eso me conmovió, también me rompió aún más. Esa noche no dormí. Me debatía entre ayudarlo o proteger lo poco que me quedaba. Rezaba, buscando sabiduría, pidiendo a Dios que me mostrara qué hacer. El amor de un padre no desaparece con la decepción, pero el dolor lo hace más lento. Pensé en Elena, en lo que me diría si estuviera viva. «Ramiro, no guardes rencor, perdona». Su voz resonaba en mi mente, suave pero firme. A veces el perdón no es una elección, es un rescate del alma. Al día siguiente, Andrés volvió, más nervioso que antes. Me pidió que firmara los papeles. Dijo que no tenía tiempo, que todo debía hacerse ese día. Lo miré a los ojos y sentí que algo dentro de mí se endurecía. «No, hijo, no así». Él se levantó bruscamente, empujó la silla y gritó: «Siempre fuiste un obstáculo». Aquellas palabras se clavaron en mí como un cuchillo. No respondí. Solo bajé la mirada y murmuré: «Que Dios te acompañe». Salió dando un portazo. Y en ese instante, supe que lo había perdido, al menos por un tiempo. Durante días no supe nada de él. Mi corazón se llenó de tristeza, pero también de algo nuevo: resignación. No podía controlar su destino, pero sí el mío. La casa se volvió un refugio silencioso donde aprendí a hablar con Dios cada noche. Le pedía paz, no justicia, porque entendí que la justicia humana es limitada, pero la del alma llega cuando menos se espera. Pasaron semanas. Un día, recibí una visita inesperada. Un hombre que buscaba a Andrés. Su tono era amenazante, sus ojos fríos. «Él me debe dinero», dijo. Sentí miedo, pero también compasión. Le expliqué que no sabía dónde estaba. El hombre se fue, dejándome un papel con un número. Lo miré, lo doblé y lo guardé sin saber por qué. Esa noche, oré por mi hijo, porque a pesar de todo, seguía siendo mi sangre, mi amor, mi cruz y mi fe. Cada día que pasaba, sentía cómo el rencor se transformaba en algo distinto. Ya no había rabia, solo tristeza. Y en esa tristeza, un pequeño destello de esperanza. Quizás el perdón comenzaba a germinar sin que yo lo notara. Empecé a comprender que amar también es soltar, y que perdonar no borra la herida, pero limpia el alma. La vida, pensé, siempre tiene una lección escondida en el dolor. Si esta historia te está conmoviendo, tómate un momento para reflexionar conmigo. ¿Alguna vez has sentido que perdonar era imposible, pero que el alma te pedía hacerlo para poder respirar en paz? Escribe en los comentarios la frase: «Estoy aprendiendo a perdonar». Esa simple acción puede ser el inicio de tu propia sanación. No olvides suscribirte al canal Historias con Lección, porque cada historia aquí te recordará que el amor y la fe siempre encuentran su camino, incluso entre las heridas. Pasaron varios meses desde la última vez que supe de Andrés. No había llamadas, ni mensajes, ni rastros suyos. Solo el eco de sus palabras seguía en mi mente, rebotando entre las paredes de una casa que ya no sonaba igual. A veces salía al taller, aunque no trabajaba. Solo me sentaba frente a la ventana y veía cómo el polvo bailaba en los rayos del sol. La soledad puede ser cruel, pero también es una maestra paciente. En esos silencios, empecé a entender que el perdón no era para él, era para mí. Una mañana, mientras barría el patio, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una foto de Andrés con una nota: «Perdóname, papá. Estoy tratando de arreglar las cosas». No había dirección ni número, solo esas palabras. Me quedé mirando la foto por minutos. Él se veía cansado, diferente.
Sentí una mezcla de alivio y tristeza. En ese instante, tomé una decisión. No seguir esperando una disculpa, sino empezar a sanar. Esa noche me arrodillé junto a la cama y oré. No pedí justicia ni respuestas. Solo dije, Dios, dame la paz que no encuentro en mi propio corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No porque las cosas se hubieran arreglado, sino porque había soltado el peso. El perdón llegó silencioso, sin anuncio, como una brisa suave que entra por la ventana sin pedir permiso. Me di cuenta de que, aunque la vida me había quitado mucho, aún tenía lo más valioso, la fe. Los días siguientes fueron distintos. Empecé a restaurar muebles viejos del vecindario como hacía antes. La gente me saludaba con afecto, y poco a poco, mi casa volvió a tener vida. A veces, al final del día, me sorprendía sonriendo sin razón. Era como si el alma respirara otra vez. No necesitaba que Andrés volviera. Necesitaba que mi corazón dejara de esperarlo con resentimiento. Y en ese proceso, algo dentro de mí comenzó a renacer. Una tarde, una vecina me tocó la puerta. Traía una caja pequeña en las manos. «Esto estaba en la parroquia», me dijo. Dentro había una carta. Era de Andrés. Decía que había estado trabajando lejos, intentando pagar sus deudas, y que pronto volvería. Lloré, no por la carta, sino porque entendí que el perdón que di sin condiciones había abierto una puerta invisible. A veces, cuando uno suelta el dolor, la vida se encarga de traer de vuelta lo que realmente importa. Comencé a escribirle de vez en cuando, sin esperar respuesta. En cada carta, le contaba pequeñas cosas: las flores del jardín, el olor del café, las historias de su madre. Era mi manera de mantener viva la conexión sin exigir nada. Y aunque no sabía si él las leía, cada palabra escrita era una oración disfrazada de recuerdo. El amor, cuando se purifica, se convierte en paciencia. Un día, mientras terminaba de lijar una mesa, un coche se detuvo frente a mi casa. Escuché pasos, apresurados, y una voz temblorosa. «Papá». Levanté la mirada y ahí estaba él, más delgado, con el rostro marcado por el cansancio. Por un momento pensé que era un sueño. Andrés corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, llorando como cuando era niño. «Perdóname, papá. Fallé en todo». Sentí que el tiempo se detenía. Mi respuesta fue simple: «Ya estás en casa, hijo». No hubo reproches, ni palabras largas, solo silencio y lágrimas. Era como si el alma hablara por sí misma. Nos sentamos en el taller, en los mismos bancos donde él aprendió a trabajar conmigo. Le serví café y entre sorbos me contó todo: los errores, las deudas, los miedos. Lo escuché sin interrumpir, porque entendí que lo que necesitaba no era consejo, sino comprensión. El perdón no se explica, se demuestra. Esa noche, cuando se quedó dormido en el sofá, lo observé en silencio. Su rostro tenía paz, una paz que hacía años no veía. Me acerqué y le cubrí con una manta. En ese momento, comprendí que Dios había escuchado mis oraciones, no devolviéndome lo que perdí, sino sanando lo que quedaba dentro de mí. El perdón fue la llave que abrió la puerta del amor otra vez. Con el tiempo, Andrés volvió a ayudarme en el taller. No hablábamos del pasado, no hacía falta. Cada gesto, cada mirada, era una forma de empezar de nuevo. La gente del barrio decía que se notaba un brillo distinto en mis ojos. Yo solo respondía con una sonrisa. A veces la justicia no llega como castigo, sino como reconciliación. Y esa fue mi recompensa. Una tarde de otoño, mientras terminábamos una mesa, Andrés me miró y dijo: «Papá, gracias por no rendirte conmigo». Sus palabras fueron más valiosas que cualquier disculpa. «Nunca dejé de creer en ti», respondí, «porque el amor de un padre, cuando está guiado por la fe, sobrevive a todo». Esa noche, antes de dormir, volví a orar. Ya no pedía nada, solo agradecía, por la vida, por el amor, por la lección. Entendí que el perdón no borra la historia, pero sí la reescribe desde la paz. Y cuando uno aprende a perdonar, descubre que la justicia divina no castiga, enseña, transforma y libera. Han pasado ya varios años desde aquel día en que Andrés volvió a casa. A veces, mientras preparo el café por las mañanas, pienso en todo lo que vivimos. El tiempo ha curado heridas que creía imposibles de cerrar. Hoy trabajamos juntos, reímos, y aunque el pasado dejó cicatrices,
también sembró algo más fuerte: comprensión. La vida, cuando se ve desde la calma, muestra que todo tiene su propósito, incluso el dolor. Una tarde, mientras caminábamos al mercado, Andrés se detuvo frente a una tienda de muebles. Miró una mecedora y sonrió. ¿Te acuerdas cuando hacías una igual para mamá? Asentí en silencio. Quiero aprender a hacer una como esa, me dijo. En ese momento supe que la historia se estaba cerrando, no con palabras, sino con gestos. El perdón había dado fruto. El amor, cuando se mezcla con el perdón, tiene una fuerza que ni el tiempo ni los errores pueden destruir. No fue fácil llegar aquí. Hubo noches de llanto, días de duda y muchos silencios. Pero aprendí que el silencio también enseña, que cuando uno deja de pelear con la vida empieza a hablarle en voz baja. Y esa voz, muchas veces, es la de Dios. Un domingo, después de misa, Andrés me tomó del brazo. Papá, gracias por enseñarme lo que significa ser hombre. Lo miré con ternura. No lo aprendiste de mí, hijo. Lo aprendiste de la vida. Él sonrió. En sus ojos ya no había culpa, sino paz. La misma paz que yo había pedido tantas noches. Entonces entendí que el perdón no solo había sanado mi alma, sino también la suya. Con el paso del tiempo, comencé a compartir mi historia con otros. En la parroquia, algunos hombres me escuchaban con atención, otros con lágrimas en los ojos. Todos cargaban algo, un rencor, una herida, una ausencia. Les decía lo mismo que la vida me enseñó. Perdonar no cambia el pasado, pero cambia el destino. Y cuando uno cambia su destino, cambia el rumbo de su corazón. Una tarde lluviosa, mientras el viento golpeaba las ventanas, encontré la vieja foto de Elena en un cajón. La miré y sonreí. Lo logramos, amor, susurré. Sentí que ella también estaba allí, acompañándonos desde algún rincón del cielo. Porque cuando el alma encuentra paz, los ausentes nunca se van del todo. Permanecen en los recuerdos que ya no duelen, sino iluminan. A veces, Andrés y yo hablamos de abrir un pequeño taller juntos. No por dinero, sino por amor al oficio. Podemos enseñar a otros, dice él con entusiasmo. Y yo lo escucho, recordando aquel niño curioso que solía decir: mira, papá, igual que tú. La vida me lo devolvió cambiado, pero también más humano. Y eso, para mí, es el verdadero milagro. He comprendido que la fe no siempre se demuestra con palabras, sino con decisiones. Decidir perdonar, aun cuando el corazón sangra, es un acto de fe. Decidir amar, incluso cuando el otro falló, es un acto de vida. Y decidir seguir adelante sin rencor es el mayor gesto de sabiduría que uno puede ofrecerle al destino. A veces me preguntan si me arrepiento de haberlo perdonado. Siempre respondo lo mismo: no, porque al perdonarlo, me liberé yo. El rencor es una prisión que uno mismo construye. El perdón, en cambio, es la llave que abre las puertas hacia la paz. No se trata de olvidar, sino de recordar sin dolor. Esa es la verdadera justicia del alma. Hoy, cuando cae la tarde y el sol entra por la ventana del taller, me siento en silencio a observar. Veo la luz dorada sobre la madera, el polvo flotando, y escucho el sonido de Andrés trabajando. Y entonces entiendo, el amor no murió, solo necesitaba tiempo para volver a florecer. El destino no siempre se presenta como queremos, pero siempre enseña. Si no fuera por el dolor, nunca habría descubierto la profundidad del amor. Si no fuera por la pérdida, no habría aprendido el valor de la fe. Y si no fuera por el perdón, jamás habría conocido la paz. Por eso cuando alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, solo digo que el perdón no fue mi debilidad, fue mi victoria. Porque perdonar no cambia lo que pasó, pero transforma lo que queda. Y hoy, mirando atrás, sé que Dios me recompensó no con riquezas, sino con la paz que siempre busqué. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario con la frase: gracias por la lección. Vida. No olvides suscribirte al canal Historias con Lección, donde cada historia deja una enseñanza para el alma. Y recuerda, a veces, las mayores lecciones llegan disfrazadas de dolor.